las pandemias y el patrón que nadie quiere ver. Imagina despertar una mañana y descubrir que el mundo entero se ha detenido. Calles vacías, aeropuertos cerrados, millones de personas encerradas en sus casas, gobiernos tomando medidas extremas y una sola pregunta repitiéndose en la mente de todos. ¿Fue realmente imposible de evitar? Porque cuando observamos las grandes pandemias de la historia, aparece algo inquietante. Todas parecen seguir un patrón que se repite una y otra vez. Y cuanto más investigas, más difícil resulta creer que todo sea simplemente casualidad. La peste negra, la gripe española, el VIH, el COVID-19, diferentes épocas, diferentes virus, diferentes gobiernos, pero sorprendentemente, las mismas consecuencias: miedo, control, caos económico, desinformación y una humanidad completamente transformada después de cada crisis. La verdadera pregunta no es solo de dónde vienen las pandemias. La verdadera pregunta es, ¿por qué siempre cambian el mundo de una forma tan profunda? Y aquí es donde todo comienza a volverse realmente extraño, porque algunos investigadores creen que las pandemias no son únicamente crisis sanitarias, sino momentos de transformación global, eventos capaces de redefinir economías, tecnologías e incluso la forma en la que los gobiernos ejercen control sobre la población. Pero antes de entrar en las teorías más inquietantes, tenemos que entender algo fundamental. ¿Qué tienen en común todas las pandemias de la historia? La respuesta es más oscura de lo que parece. Todo comienza con un patrón repetido durante siglos. Las pandemias aparecen cuando el mundo cambia. La peste negra explotó en pleno crecimiento del comercio entre Asia y Europa. La gripe española apareció en medio de la Primera Guerra Mundial. El COVID-19 se expandió en el momento más conectado tecnológicamente de toda la historia humana. ¿Casualidad? O quizá las pandemias viajan junto al progreso humano, porque cuanto más conectado está el mundo, más vulnerable se vuelve. Y aquí aparece otro detalle inquietante. La mayoría de las pandemias tienen un origen relacionado con animales. Ratas, murciélagos, primates, aves. Es lo que los científicos llaman salto zoonótico. Virus que cruzan la barrera entre especies y llegan al ser humano. Pero hay algo que genera mucha discusión. ¿Por qué estos saltos parecen aumentar precisamente cuando las poblaciones humanas crecen masivamente y los ecosistemas comienzan a destruirse? Algunos expertos creen que el propio desarrollo humano está creando las condiciones perfectas para futuras pandemias. Sin embargo, otros piensan algo mucho más perturbador, porque existe una teoría que lleva años creciendo en Internet. La idea de que algunos gobiernos podrían saber mucho más de lo que admiten públicamente durante estas crisis. Y aquí es donde debemos separar realidad de conspiración, porque una cosa es cierta. Históricamente, los gobiernos siempre han utilizado las pandemias para tomar medidas extraordinarias. Confinamientos, restricciones, control de movimientos, vigilancia, leyes de emergencia. Y eso ha ocurrido prácticamente en todas las grandes crisis sanitarias modernas. Pero la pregunta importante es otra. ¿Lo hacen únicamente para proteger a la población? ¿O algunas crisis terminan convirtiéndose también en oportunidades políticas y económicas? Durante la peste negra, muchas autoridades aprovecharon el caos para aumentar impuestos y controlar territorios. Durante la gripe española, varios gobiernos ocultaron información para evitar pánico durante la guerra. Y durante el COVID-19, millones de personas comenzaron a cuestionarse hasta qué punto los gobiernos realmente tenían el control de la situación. Porque cuanto más avanzaba la pandemia, más contradicciones aparecían, expertos que no coincidían, información que cambiaba constantemente, teorías censuradas y una sensación mundial de incertidumbre absoluta. Eso provocó algo inevitable: desconfianza. Y cuando el miedo se mezcla con desinformación, nacen las teorías, algunas absurdas, pero otras sorprendentemente inquietantes.
Porque existen personas que creen que ciertas pandemias podrían haberse acelerado debido a errores humanos en laboratorios, o incluso por negligencias ocultadas. Y aunque muchas de estas teorías nunca han sido demostradas, hay algo que no se puede negar. El mundo moderno manipula virus constantemente en laboratorios para estudiarlos. Eso es real. Y cuanto más avanza la biotecnología, más miedo genera la posibilidad de que algo salga mal. Porque la humanidad ha alcanzado un punto peligroso. Un punto donde la ciencia puede salvar millones de vidas, pero también provocar consecuencias imposibles de controlar. Y aquí aparece otro patrón fascinante. Después de cada pandemia, el mundo cambia para siempre. La peste negra debilitó el sistema feudal europeo. La gripe española transformó la medicina moderna. El COVID aceleró la digitalización global, el teletrabajo y la vigilancia tecnológica. Es como si cada pandemia actuara como una especie de reinicio para la humanidad. Pero entonces surge una pregunta todavía más inquietante. ¿Estamos preparados para la próxima? Porque muchos científicos creen que no es cuestión de si ocurrirá otra pandemia, sino de cuándo. Y aquí entra un nombre que cada vez preocupa más a investigadores y epidemiólogos: el hantavirus. Un virus del que casi nadie habla, pero que lleva años generando preocupación. El hantavirus se transmite principalmente por roedores y puede provocar enfermedades respiratorias extremadamente graves. En algunos casos, su tasa de mortalidad es mucho más alta que la de otros virus conocidos. Y aunque actualmente no se transmite fácilmente entre humanos, algunos científicos temen que futuras mutaciones puedan cambiar eso. Ahora imagina por un momento lo siguiente: un virus con alta mortalidad, difícil de detectar al inicio, y capaz de propagarse rápidamente en un mundo hiperconectado. ¿Podría convertirse en la próxima gran pandemia? Nadie lo sabe, pero lo verdaderamente inquietante es que muchos expertos llevan años advirtiendo que la humanidad sigue sin estar preparada para una crisis aún mayor. Porque mientras el mundo sigue creciendo, los ecosistemas continúan destruyéndose. Los animales salvajes entran más en contacto con humanos, y los laboratorios trabajan constantemente con virus cada vez más complejos. Es como si todas las piezas comenzaran lentamente a alinearse. Y quizá la pregunta más importante de todas no es cómo empezó la última pandemia, sino qué está ocurriendo ahora mismo mientras nadie está mirando. Porque la historia demuestra algo aterrador. Las pandemias siempre parecen imposibles, hasta que comienzan. Y cuando finalmente aparecen, el mundo ya es demasiado vulnerable para detenerlas. Tal vez todo sea simplemente parte de la naturaleza. O quizá, la humanidad ha creado un sistema global tan frágil que cualquier pequeño error puede desencadenar un caos mundial. Y si eso es cierto, entonces el verdadero peligro no es únicamente el próximo virus, sino nuestra incapacidad para aprender de la historia. Porque una y otra vez, la humanidad olvida y la historia vuelve a repetirse. Si te ha gustado este documental y quieres más videos de misterio, historia oculta y teorías inquietantes, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte los próximos videos. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que las pandemias son simplemente fenómenos naturales? ¿O hay algo detrás que todavía no comprendemos?